Tiburcio Carías Andino nació en el barrio Los Dolores de Tegucigalpa el 15 de marzo de 1876. Sus padres fueron Calixto Carías Galindo y Sara Francisca Andino Rivera. Su educación primaria la obtuvo en la escuela de Mauricio White y en 1893 se graduó de bachiller en filosofía en el Instituto Espíritu del Siglo. Obtuvo el grado de licenciado en jurisprudencia a los 22 años de edad el 16 de noviembre de 1898 en la Universidad Central de Honduras. El nuevo presidente Tiburcio Carías Andino, quien asume la presidencia el 1 de febrero de 1933, tomó las medidas necesarias y convenientes para hacerle frente a los problemas. Se convertiría en el periodo más largo de cualquier persona en el poder como jefe de Estado en toda la historia del país. El general Tiburcio Carías Andino gobernó Honduras durante 16 años, desde 1933 a principios de 1949. Generalmente se habla de una dictadura de 16 años. Desde mi punto de vista, fue una dictadura no de 16 años, sino de 12, porque los primeros 4 años fueron años constitucionales. Ahora, él se fue prolongando en el poder a través de distintas constituyentes que promovió y que le permitieron reformar la Constitución de la República y de esa manera no tener obstáculos para continuar en el poder. Se trata del gobierno más prolongado en el tiempo que tuvo Honduras durante el siglo XX y lógicamente marcó a nuestro país en distintos aspectos. Uno de esos aspectos en gran parte sería de carácter negativo, ligado de muerte, violencia e injusticias, como nos lo relata un sobreviviente de dicha época. Este hombre mandaba matar a los de la deposición y en eso cayó mi papá en esa redada. Y entonces en la madrugada era que mandaba a matar a esta gente. Por lista los mandaba a matar. Y de allí pues quedó en eso, que no se supo de él, porque nosotros cuando estábamos cipotes lo íbamos a ver, pero cuando ya lo fuimos a verlo ya nos dijeron que no estaba. Pero cierta persona que estaba también presa, esa fue quien nos contó de que mi papá así había sido asesinado. Aunque al mismo tiempo languidecieron algunos partidos de oposición y los derechos laborales y ciudadanos fueron suprimidos y los intereses nacionales fueron sacrificados para favorecer a los correligionarios, parientes del presidente o intereses extranjeros, particularmente de las compañías sede del enclave minero o bananero. Una de las cosas de las cuales se vanagloriaba el general Carías es que antes de asumir el poder, en Honduras frecuentemente ocurrían guerras civiles. Con Carías, se dice, se inauguró una época de paz. De hecho, a él se le llama el fundador de la paz. Pero ¿qué fue lo que en el fondo ocurrió? Las guerras civiles de las primeras décadas del siglo XX fueron promovidas por las compañías bananeras que competían entre sí. En 1929, una de las compañías fue absorbida por la otra. La Cuyamel fue absorbida por la United Fruit Company y eso sentó las bases de una mejor relación a nivel de los negocios del banano. Sobre esa base se constituyó el gobierno de Carías, de tal forma que ya con una sola fuerte compañía no era necesario generar mayores rivalidades entre los hondureños, rivalidades que terminaron desembocando en la mayor parte de los casos en guerras civiles. A eso se debe que Carías gobernó en un clima de relativa paz. Fue un gobierno represor. La fórmula que se dice imperó en aquel tiempo fue entierro, encierro y destierro.
Fue un hombre implacable con la oposición. Se practicó el orejismo, que consistía en delatar al vecino, delatar al ciudadano. Me cuentan mis ancestros, mis mayores, que una simple reunión o diálogo entre 2 o 3 personas se constituía en un verdadero peligro, dada la red de delación que existía en el país. Que en ese tiempo el que era liberal caía preso y no tenía perdón de él, porque como era liberal no tenía perdón. Lo que hacía era mandarlo a matar. El que no sacaban a matarlo, lo metían a un sótano y allí moría. El mismo reo hacía las cosas y ahí nomás los metían y ahí nomás lo mataban. Este hombre, pero ni la costa norte fue a conocer, sino que solo metido en su casa, porque sabía lo que había hecho. Todo hombre que hace estas cosas tiene miedo y no sale, porque sabía que lo que había hecho no tenía perdón. ¿Cómo vivió su familia el gobierno, la dictadura de Tiburcio Carías Sandino? Es muy interesante porque aun cuando fue una dictadura, mi abuelo siempre lo decía, esos tiempos tienen que volver. Y qué interesante porque él era liberal y Carías era cachureco. ¿Por qué? Porque dice que se dormía con las puertas abiertas. Incluso al papá de mi abuelo, nos contaba mi abuelo, que le hicieron cavar su propia tumba porque era liberal, la gente de Carías. Y aún así, mi abuelo, que hace poco acaba de fallecer, pues decía, sería bueno que retornara para que tuviéramos paz. Y eso nos ha marcado porque nosotros hemos crecido con esa idea de que los tiempos de antes eran mejores porque hay mayor seguridad y que se necesitan personas como él, quizás no tan duras, pero sí que pongan un poco alto a todo esto que está pasando de inseguridad. En el aspecto económico, el gobierno de Carías Sandino puso en práctica una serie de medidas conservadoras para evitar el colapso económico, la reducción de los sueldos de los empleados públicos y la obtención de préstamos otorgados por bancos privados de Estados Unidos de América, avalado por las compañías bananeras establecidas en el país. Según uno de los grandes estudiosos del gobierno de Carías, este fue prácticamente un vocero y un defensor básicamente de la United Fruit Company. Fíjese que cuando no había dinero para pagarle a los maestros o a los empleados públicos, la United Fruit Company era la que prestaba el dinero, cumpliendo el papel en aquel tiempo que hoy cumplen organismos como el Fondo Monetario Internacional. El presidente Carías se encargó de imponer un orden férreo, impuso una paz al tenor de sus designios personales bajo la estructura de los comandantes de armas, desarrolló diversas obras de infraestructura y ornato en la ciudad capital como el Puente Mayor, Parque Naciones Unidas y el Estadio Nacional Tiburcio Carías Sandino en Tegucigalpa, entre otras obras relevantes. ¿Qué legado histórico nos dejó? Bueno, en general yo diría que en ese aspecto es negativo, aunque hay quienes rememoran con alguna nostalgia el gobierno de Carías diciendo que existía mucha seguridad, que cualquier ciudadano podía dormir con las puertas de su casa abiertas y no había mayores problemas. Esta nostalgia viene por el hecho de que Honduras hoy día es abatida, como usted bien lo sabe, por un clima de inseguridad y de criminalidad que prácticamente se volvió insoportable. En la parte de seguridad yo creo que es un legado bueno, sin embargo, eso de tomarse el poder por la fuerza y todas esas cosas y la situación de violencia que ellos también generaron es la parte mala. Sin embargo, por seguridad a mí me gustaría que volviera, porque si me porto bien, pues yo no tendría ningún problema. Que si este modelo se necesita para el momento actual, yo creo que es un modelo totalmente desactualizado. Necesitamos ahora un modelo democrático, de libre participación ciudadana, de alternabilidad en el poder, de sufragio libre, donde se respeten los resultados de las elecciones con mucha libertad de expresión, con mucha libertad de imprenta. Es interesante cómo logró que hubiese seguridad, eso de dormir con las puertas abiertas y que decían que uno amanecía con el reloj y ahí estaba. Hoy no, usted amanece sin el reloj y sin el brazo.
Tiburcio Carías Andino mantuvo un gobierno opresivo negándole la libertad a muchos hondureños. Para muchos fue un dictador que hizo de todo para perpetuarse en el poder en contra de la democracia. Para otros, un hombre que implantó severamente lo que da el poder para poner orden y tranquilidad entre la población, temido por aquellos que no profesaban con su forma de gobernar. Se habla que puso mano dura en su mandato, y si bien es cierto, el general Tiburcio Carías Andino es parte de nuestra historia desde el punto de vista malo, bueno o como tú lo quieras ver. Espero hayas aprendido con este breve resumen de su historia y hagas tus propias conclusiones. Para la clase de Historia de Honduras, Marlon Rosales.